Les invito a abrir la palabra del Señor al Salmo 121. Salmo 121. Lo vamos a ir al Señor en oración. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde. Nos acercamos, Señor, ante ti solamente por medio de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo, por su sufrimiento, muerte y resurrección con gran poder, Señor, a favor nuestro. Señor, y damos gracias que Cristo ahora está sentado en gran majestad en las alturas. Gracias porque Él ahora mismo está intercediendo por nosotros. Señor, es en su nombre que nos presentamos ante ti. Padre, te damos gracias que podemos abrir tu palabra. Señor, pedimos que por favor tu palabra sea de edificación para cada uno de nosotros y para la iglesia, Señor. Que por favor tú nos hables. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Antes de comenzar con el Salmo, quería hacerles una pregunta. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Quería empezar con esa pregunta. ¿En qué estamos confiando a diario en nuestras vidas? Por ejemplo, alguien puede confiar en un montón de cosas, podemos confiar, realmente. Uno puede confiar en las criptomonedas. Tal vez vos podés comprar una criptomoneda que sale 0,000001 y después aumenta a $5 y te hiciste multimillonario. Pero también esa criptomoneda se puede desplomar por completo y quedaste en bancarrota, perdiste todo lo que tenías. Y pusiste tu confianza en algo incorrecto. También estuve investigando un poco, hay unas clínicas que eran como unas clínicas fantasmas, en otro país es esto, y ellos ofrecían tratamientos médicos para personas con enfermedades terminales. Y realmente valían carísimo los tratamientos, pero no te daban ninguna solución. Una vez que vos pagabas, se borraban con todo el dinero. Desaparecían con todo el dinero y las personas confiaban en esto porque, claro, era lo último que le quedaba, poner su confianza en estas clínicas para ver si podían vivir un poco más, ¿no? Y realmente fueron descubiertos después y, bueno, salió a la luz todo ese fraude. Ahora también, hoy en día es muy común. Esto le pasó a una persona muy cercana. Recibió un llamado telefónico y la persona del otro lado le empezó a decir un montón de cosas y le terminó sacando plata del Mercado Pago por confiar en la otra persona que estaba hablando del otro lado. Es re común que pase eso. Y no digo que no tenemos que confiar en nadie, porque tampoco es así, porque realmente confiamos. Continuamente nosotros estamos confiando en el chofer del Uber cuando nos lleva, en el chofer del colectivo, en el piloto del avión. Confiamos en las personas, confiamos en el dentista y está bien que confiemos en ellos. Pero quiero que veamos en esta tarde, en la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para enseñarnos y que nosotros podamos confiar, poner toda nuestra confianza en el Señor. Que por sobre todas las cosas nuestra confianza esté en Cristo, no en ninguna otra cosa creada. Y quiero que veamos en la palabra del Señor, vamos a ver esto. Podemos confiar en el Señor, que Él es fiel en guardar a los suyos para siempre. Dios es fiel en guardarnos eternamente. Por lo tanto, Él es digno que podamos confiar en Él. Y lo que vamos a ver son 3 garantías que nos aseguran la protección de Dios en nuestra vida. Así que vamos a leer el texto y vamos a comenzar con el mensaje. Dice así: Cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La primera garantía que quiero que veamos, que nos da este texto, es que Dios es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Y quiero que veamos eso. Y comienza nuestro texto, comienza diciendo cántico de ascenso gradual. Eso es algo que está en el original, está inspirado. Ese texto es inspirado. ¿Y qué significa cántico de ascenso gradual? Estos cánticos de ascenso graduales son 15 cánticos son que comprenden del Salmo 120, al 135, son 15 salmos que son los salmos de ascenso gradual y se los llama así porque los judíos o los hebreos o los israelitas que no estaban en Jerusalén, que estaban dispersados, ellos iban hacia Jerusalén para adorar al Señor en las fiestas anuales que se hacían en Pentecostés, Pascuas y la fiesta de los tabernáculos. Y se los llama cánticos de ascensos graduales porque literalmente Jerusalén es una ciudad que está a 820 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que está muy alta. Por eso nosotros vemos también continuamente en la palabra del Señor que dice descendió de Jerusalén o subió a Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad que está muy alta. Entonces estamos ante un salmo que es un cántico de ascenso gradual. Nosotros podemos ver esta idea en Lucas 2, 41, 42, cuando dice así: los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Vemos que ellos estaban yendo a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces tenían como costumbre cada año emprender el peregrinaje hacia Jerusalén. Iban cuesta arriba y lo hacían para ir a adorar al Señor. Lo hacían caminando. No había medios de transporte en ese tiempo. Tampoco había calles, no había autopistas ni nada por el estilo. Los caminos eran difíciles y muchas veces muy peligrosos. Pero vemos que ellos emprendían este viaje. Literalmente podía llevarles semanas llegar a Jerusalén a adorar al Señor. Algunos peligros que nosotros podemos considerar que ellos pasaban. Había osos, nosotros sabemos que en Israel había osos, había leones, lobos. También había peligros del sol por causa del día o peligros en la noche por el frío. Peligro de salteadores también. Vemos en la parábola del buen samaritano que Jesús cuenta esa parábola con lujo de detalle. ¿Por qué el Señor da tanto énfasis y por qué cuenta esa historia con tanto detalle el Señor? Porque era algo común que saltearan a las personas en los caminos. Entonces había peligro también de salteadores o de ladrones. El mismo camino era un peligro, otra vez, porque no había muchos caminos en ese tiempo. Entonces, en todos estos peligros que el peregrino sabe que va a enfrentar, vemos cómo comienza nuestro texto. El versículo 1 dice: levantaré mis ojos a los montes. Él va a levantar sus ojos a los montes en busca de ayuda. Él sabe que va a necesitar ayuda para hacer todo este viaje. Ahora, la palabra ayuda allí esta palabra está indicando que él necesita ayuda continua. No es una ayuda momentánea. No es una ayuda del momento solamente. Es una ayuda continua que este peregrino va a necesitar. Esta misma palabra se utiliza en Génesis cuando Dios ve al hombre y le dice: le haré una ayuda idónea. Todos aquellos que están casados saben que la esposa no es una ayuda de un momento. La esposa es una ayuda continua por el resto de su vida.
Entonces, esta palabra está indicando que este peregrino, al alzar sus ojos y ver los montes, al ver todos los desafíos que él estaba a punto de pasar y todos los peligros que iba a enfrentar para llegar a Jerusalén a adorar al Señor, él levanta sus ojos y lo primero que dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Él sabe que va a necesitar ayuda, él va a necesitar asistencia, va a necesitar socorro en su vida. Y realmente, ¿de dónde va a venir su ayuda? ¿Los montes pueden ofrecerle ayuda a este peregrino? ¿Algo creado puede ofrecer ayuda? Qué fácil que muchas veces desviamos nuestros ojos del Señor. Cuán a menudo en las situaciones más difíciles de nuestras vidas quitamos los ojos del único que puede proveernos ayuda. Dejamos de buscar ayuda en el lugar correcto para poner nuestra ayuda y nuestra confianza en el lugar equivocado. El versículo 2 responde: mi ayuda viene del Señor. Esta palabra ayuda también la vemos en la batalla de Israel contra los filisteos. El pueblo le dice a Samuel: no dejes de clamar por nosotros. Y mientras Samuel clamaba y ofrecía holocausto al Señor, nos dice que el Señor tronó con gran estruendo, confundió a los filisteos y fueron derrotados. Y en 1 Samuel 7:12 dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El salmista sabe que el único lugar de donde puede provenir su ayuda es del Señor. Es del Señor. La palabra Señor allí es Yahweh en griego. Y esta palabra significa que es el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios que no falla, el Dios que es digno de toda nuestra confianza. Y Dios se reveló con este nombre a su pueblo. ¿Recuerdan eso? En Éxodo, cuando Moisés le dice: ¿qué voy a decirle? ¿Quién me envió? Diles que yo soy te envió. Es el Dios eterno, el autoexistente. Dios le dice: mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda viene del Señor. Pero acá el salmista agrega algo más. No solamente dice eso, no solamente dice que su ayuda viene del autoexistente, su ayuda no solamente viene del Dios que es eterno. Miren lo que nos dice el versículo: mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La ayuda de este peregrino es del Dios que hizo los cielos y la tierra. Inmediatamente, cuando estaba preparando este mensaje, lo primero que pensé fue en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero me llamó la atención que no usa la misma palabra. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá dice: mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él está usando otro verbo acá. Y es muy interesante esto, porque en la mentalidad hebrea, esta declaración hizo los cielos y la tierra no significa solamente que Dios creó los cielos y la tierra y que los dejó funcionar por sí solos. No significa que Dios creó los cielos y la tierra y lo dejó así nomás. La palabra hizo está indicando que Dios está sosteniendo y gobernando momento a momento su creación. Dios no está distraído con su creación. Él la hizo, Él la sustenta continuamente. Y vemos estas verdades en algunos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 145, 15 y 16. Dice así: a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento.
abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Vemos que hay un involucramiento de parte de Dios. El Señor suple las necesidades. En Nehemías 9:6 dice así: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ellos hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Este peregrino va a comenzar su viaje. Y al observar los montes, al saber de todos los peligros que se vienen en su camino, pone su confianza en el Señor, el sustentador de todo. No pone su confianza en nada creado, pone su confianza en Dios. Ese es nuestro primer punto, hermanos. Y la pregunta que inmediatamente el texto nos hace a nosotros, hoy aquí: ¿dónde nosotros estamos poniendo nuestra confianza? ¿En qué estamos confiando en las situaciones más difíciles de nuestras vidas? ¿Estamos confiando en nuestra capacidad? ¿Estamos confiando en dinero, en pedir un préstamo para salir a resolver una situación? ¿Para pagar otra deuda? ¿Pedimos un préstamo? No podemos estar poniendo nuestra confianza en nada creado. Nuestra confianza viene del Señor, nuestra ayuda viene del Señor. ¿Está mal confiar en médicos? No, no está mal. Pero nuestra confianza absoluta no está en los médicos, está en el Señor, que está en control absolutamente de todo. Él es nuestra confianza, en Él nosotros buscamos ayuda. No confiamos en nada más que no sea el Señor, hermanos. Y vemos que acá el Señor se reveló y nosotros tenemos una revelación que es progresiva en la palabra de Dios. Cada vez Dios se fue revelando más al hombre. Y vemos que en Hebreos 1:3 nos dice lo siguiente: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quien sostiene todas las cosas es Cristo, y toda nuestra confianza absoluta debe estar en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es en quien debemos tener toda nuestra confianza. En Juan 1:3 nos dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es en Cristo en quien tenemos que tener toda nuestra confianza. Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Podemos confiar en Cristo porque es el creador de todo y quien sustenta toda la creación. Y si Él puede sustentar toda la creación momento a momento, con toda la complejidad que eso significa, ¿cómo no va a poder sostener nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces debemos evitar el pecado de no confiar en el Señor en los momentos difíciles de nuestras vidas, en los momentos de prueba en nuestras vidas? Debemos evitar no poner nuestra confianza en el Señor. Confiemos en Él. Que el Señor nos ayude a poner toda nuestra confianza en Cristo. Y ahora te pregunto, ¿has confiado en Cristo? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo como tu único Salvador? La palabra de Dios dice esto, que todos nosotros nacimos en pecado y la paga del pecado es la muerte. Si hay algo que tenemos en común todos los que estamos acá, saben que es que todos nosotros nos vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo, pero vos y yo nos vamos a morir. ¿Y a dónde vas a ir el día que mueras? ¿Dónde vas a estar toda la eternidad? La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Si vos morís en tus pecados, vas a morir eternamente en el infierno por toda la eternidad.
Te pregunto, ¿has mentido alguna vez? La Biblia dice, no mentirás. No mentirás. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Una sola mentira te condena al infierno para siempre. Pero Dios, ¿qué hizo Dios para que pecadores como vos y yo no vayamos al infierno? ¿Qué hizo Dios? Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Cristo te da vida eterna. Te pregunto, ¿has confiado en Cristo? Poné tu confianza en Cristo hoy y tendrás vida eterna. Te va a dar un nuevo corazón el Señor, para que ahora puedas vivir para Él. La segunda garantía que tenemos es que Dios es nuestro guardador. Vemos esto en el versículo 3 al 6. Dice así: no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Entonces vemos que dice, no permitirá que tu pie resbale. Esto es un verbo que está indicando una acción continua. El Señor continuamente no va a permitir que tu pie resbale. Y el contexto del pasaje se entiende claramente porque los peregrinos se enfrentaban a caminos difíciles, a caminos peligrosos, caminos montañosos, inclinados, empinados. Pero aquí la promesa es que el pie de ellos no resbalará al punto de perder la vida. En 1 Samuel 2:9 dice, Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Salmo 66:9. Él es quien nos guarda con vida y no permita que nuestros pies resbalen. Y en el Salmo 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en sus caminos. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. El Señor nos sostiene con su mano y no permitirá que quedemos caídos para siempre. Sigue diciendo el texto, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo hacía un hebreo para poder hacer énfasis en algo cuando escribía? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Cómo hacían los hebreos para dar énfasis a algo? Lo repiten, exacto, ahí bien, muy bien. Ellos usaban la repetición. Es por eso que en Isaías 6 se nos dice que Dios es santo, 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 para indicar que Dios es infinitamente santo. Dios es santo infinitamente, por eso en Isaías 6 nos dice eso, que Dios es santo, santo, santo. Y de la misma manera acá en nuestro texto el salmista utiliza eso para darnos a entender que Dios es un Dios que no duerme. Lo dice ahí el texto. No se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor está siendo repetitivo. El Señor que nos guarda es un Dios que no duerme. Y ahora los que son padres seguramente me van a entender, o los que tienen una clase en cuna o en construir, bueno, cuna no sé, pero construir o arca. Cuando vos estás cuidando a un niño y te distraes un segundo, ¡pum! ¿Qué pasó? Se golpeó, ¿viste? Y uno dice, un segundo me distraje y el niño se golpeó. Pasa muy a menudo. Con el Señor no es así.
El Señor no se distrae. ¿Cuán a menudo nosotros oímos de accidentes en la ruta por personas que un segundo se durmieron? Un segundo se quedaron dormidos, cabecearon un segundo, una catástrofe. Podés googlearlo. Por un segundo que una persona se duerma, puede ocurrir una catástrofe. Pero no es así con Dios. No es así con Dios, porque el Señor no se adormecerá. El Señor no se dormirá. El que te guarda no se duerme. Dios es poderoso y vemos que esto es muy interesante. Dios es todopoderoso porque no solamente guarda a este peregrino que va caminando hacia Jerusalén, sino que también dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Dios puede guardar a una persona de manera individual y puede guardar a una nación entera al mismo tiempo y sin esfuerzo, porque es todopoderoso. Es todopoderoso el Señor. Su diestra es todo poder. Es la razón por la cual Israel aún sigue en pie, porque Dios no se duerme. Y aunque políticamente Israel pueda dejar de ser una nación, Israel nunca dejará de ser una nación a los ojos del Señor. Vemos esta verdad en Jeremías 31 a 35. Dice así. Voy a ir hasta ahí. Jamás se adormecerá el que guarda a Israel. Jeremías 31, 35 dice así. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor, si los cielos de arriba pueden medirse y explorarse abajo los simientes de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. ¿Qué indica esto? Jamás Israel dejará de ser una nación delante de Dios. Estas leyes jamás pasarán. Jamás se podrá explorar todo el espacio. Jamás Israel dejará de ser una nación. Siempre será una nación delante de los ojos de Dios. Y sabemos que Dios tiene planes para Israel. El Señor aún no ha terminado con su pueblo. En Romanos 11:25, pueden leer todo Romanos 11, pero en Romanos 11:25 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Luego de eso, todo Israel será salvo. El Señor va a seguir obrando en esta nación. También vemos el contraste en que Dios no duerme. Vemos el contraste con los dioses falsos, por ejemplo. En Primera de Reyes 18, Elías desafía al rey Acab con los 450 profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios. Y propuso que preparen un sacrificio, pero sin encender el fuego. Y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Y los profetas de Baal clamaron desde mañana hasta la tarde, gritando y cortándose, pero no recibieron respuesta. Y en Primera de Reyes 18, 27, Elías se burla de ellos y dice así: clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Elías se está burlando de los dioses de Baal porque no estaban respondiendo al clamor de sus seguidores. Pero cuando Elías clamó, él mandó a reparar el altar, y cuando Elías clamó, inmediatamente cayó fuego del cielo.
porque Dios es un Dios que no duerme y Dios está atento al clamor de los que confían en Él. Siempre me pareció impresionante cómo Dios le respondía las oraciones a Elías. El Señor le respondía a Elías así, inmediatamente. Un hombre poderoso en la oración. La palabra de Dios nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Pero ¿sabes qué hizo? Oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Impresionante, un hombre de oración, un hombre que oraba. Y vemos que cuando Dios envía el fuego del cielo y se consume todo el holocausto por medio de la oración de Elías, todo el pueblo empezó a decir, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Y este Dios es el mismo Dios tuyo y mío, de todos nosotros. Versículos 5 y 6. Avanzamos. Dice, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador. Él es quien vigila y puede hacerlo porque no se duerme. Él puede vigilar continuamente. Él es quien guarda, quien protege. Y la palabra tú, dice el Señor, es tu guardador, indica una relación de cercanía. Es lo que nos muestra Génesis 28:15. El patriarca Jacob está hablando y dice así, dice lo siguiente, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te prometí. Vemos que Dios está diciendo, yo te guardaré. Y nos dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Dios está cercano, protegiendo, proveyendo al peregrino. No hace que le falte absolutamente nada. El versículo 6 nos dice, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Ahora pensemos, caminar por el desierto por semanas enteras, expuestos al sol abrasador, a las altas temperaturas de Israel. Estuve investigando un poco, las temperaturas más altas en Israel fueron de 50 grados. Casi 50 grados las temperaturas más altas en Israel. Y ellos no tenían protector solar en ese tiempo. Ellos estaban caminando por el desierto. Realmente sabemos nosotros los peligros que puede ocasionar estar expuestos a tan calor abrasador, al tal calor abrasador. Pero ellos podían ir confiados porque Dios era su guardador. Y nos dice que ni la luna de noche. Esto puede indicar las bajas temperaturas del desierto. Puede ser que esté indicando eso. También en la antigüedad se creía que las fases de la luna podían influir en el comportamiento humano y podían causar episodios de locura y trastornos. Nosotros tenemos el concepto de que alguien es un lunático, que literalmente significa estar afectado por la luna. Una persona que estaba expuesta a la luna podía ser afectado por la luna. Y alguien por ahí puede decir, bueno, no creo que la luna pueda afectar a nadie. Déjame decirte algo. Es interesante que la fuerza gravitacional de la luna sobre la Tierra es tan fuerte como para provocar el movimiento en los océanos. Y es lo que nosotros conocemos como las mareas altas y las mareas bajas. La luna tiene ejerce ese poder gravitacional sobre la Tierra. Podría ser que esté afectando al hombre. Pero creo que lo que pega más con nuestro texto es lo siguiente, que estos peregrinos viajaban en caravanas, iban unos cuantos caminando. ¿Y qué pasaba cuando se acostaban a dormir por la noche? Bueno, algunos tenían que hacer vigilancia y si estos que estaban vigilando se dormían, quedaban expuestos a los peligros de la noche. Quedaban expuestos a todos esos peligros de los que ya hablamos. Pero ellos podían estar confiados, porque Dios los iba a proteger en la noche también. El Señor los iba a proteger porque el Señor no duerme. Él es un Dios que no duerme y es tu guardador. Los peregrinos podían confiar en el Señor, porque Él es fiel en guardar a los suyos. Dios es fiel en guardar a los suyos.
Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Qué verdades podemos extraer de este texto para aplicar a nuestras vidas? Porque ninguno de nosotros va a ir peregrinando a Jerusalén, ¿no? ¿Qué verdades podemos extraer para aplicar a nosotros? Bueno, en primer lugar, creo que debemos dejar de lado la idea equivocada de que como creyentes nunca vamos a tener dificultades en la vida. Eso es una idea equivocada, que pensamos que como creemos en Dios, todo nos va a salir bien en la vida. No, no, hermanos. Podemos pasar dificultades, podemos pasar adversidad, la pérdida del trabajo, la pérdida de un familiar, incluso alguna enfermedad podemos pasar. No estamos exentos de todo eso, pero podemos estar confiados de algo, que el Señor es nuestro guardador en todo momento. Nuestra confianza puede estar en Cristo porque Él es nuestro guardador, es nuestro protector en los momentos más difíciles de nuestra vida. Podemos poner nuestra confianza en el Señor. El versículo 5 me encanta, dice, el Señor es tu guardador. Ponele tu nombre adelante. Ariel, el Señor es tu guardador. Ponele tu nombre y si te podés llevar eso, que el Señor te va a guardar. El Señor va a guardar a todos los que confían en Él. Podemos confiar en que Dios es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu proveedor. Podemos confiar en que Dios no duerme y que Dios guarda a los suyos. Podemos confiar, como dice el Salmo 23:4, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Podemos confiar en lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Podemos confiar en la palabra de Dios, hermanos. Podemos confiar en Judas 1:24, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Podemos confiar en Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. Podemos confiar en lo que dijo Jesús, de los que me diste, los guardé y no perdí ninguno. El Señor no perdió ninguno de los suyos y estamos seguros en las manos de Cristo y más seguros aún en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Podemos confiar en el Señor, hermanos. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque Él nos guardará en nuestro peregrinaje también. El Señor nos guardará. Ahora, ¿qué sucede cuando, alguien que está confiando en el Señor le pasa algo terrible y termina muriendo? Puede pasar eso. No estamos exentos. Miren lo que nos sigue diciendo nuestro texto. El Señor no solamente nos va a guardar en esta vida, el Señor nos va a guardar eternamente también. Aún más allá de la muerte. Puede guardarnos para siempre. Versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor te protegerá y te guardará de todo mal. No solamente de resbalar, no solamente del sol abrasador, no solamente de la luna, con lo que eso implique, también el Señor te guardará de todo mal. Incluso ataques de cualquier persona, incluso ataques de Satanás. Cuando vengan a tu vida, el Señor te guardará de todo mal. Y nos dice que Él guardará tu alma. Todo tu ser será guardado por Dios. Dios es el único capaz de guardar y de proteger el alma de la persona. Y el alma se refiere al ser más profundo. Dios puede guardar el alma de la persona. El Salmo 25:20 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 86:2, guarda mi alma, pues soy piadoso, tú eres mi Dios. Salva a tu siervo que en ti confía. Salmos 97:10, los que aman al Señor
aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Dios guarda el alma de los suyos, hermanos. Dios puede guardar el alma de los suyos y es el único que puede hacerlo. Vemos esto en Mateo 10:28, nos dice lo siguiente: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios es el único que tiene poder sobre el alma del ser humano. Y la promesa para nosotros aquí es: Él guardará tu alma. Dios guardará tu alma. Si vos sos un creyente en Cristo hoy, Él guardará tu alma. Dios iba a guardar el alma de este peregrino. Y el versículo 8 nos dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada. Cuando este peregrino iba en camino a Jerusalén y cuando regresaba, iba a ser guardado por Dios. Y será guardado, dice, desde ahora y para siempre. Esta palabra para siempre, al final del Salmo, es la palabra olam en hebreo. Y esta palabra olam, significa literalmente eterno o eternidad. Él te guardará por toda la eternidad. Vemos eso en Génesis 21. Abraham hace un pacto con Abimelec y luego de hacer este pacto ellos se separan, pero el versículo 33 dice así: Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Olam, esa palabra, el Dios eterno. En Éxodo 15:18, el Señor reinará para siempre. La misma palabra, olam. Y en la Reina Valera dice así: Jehová reinará eternamente. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el Salmo 103:17, mas la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué Dios puede guardarnos para siempre? Porque Él es un Dios eterno, porque su misericordia es eterna, porque su amor es eterno hacia los suyos, hacia los que confían en Él. Él es el único que puede guardarnos eternamente. El Señor es eterno y como es eterno, es el único que tiene poder para guardar tu alma por toda la eternidad. El alma de todos los que confían en Él. Ahora este peregrino con este salmo podía emprender su peregrinaje confiadamente, confiando en el Señor, confiando en el Señor. Pero ahora nosotros también, como extranjeros y peregrinos, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y sabemos que Dios puede guiarnos aún más allá de la muerte. La muerte no es el final de nuestras vidas, es el comienzo de nuestra vida, el comienzo de la eternidad para nosotros. Así decía el apóstol Pablo, ¿no? Él tenía más deseo de partir y estar con Cristo, pero le era necesario quedarse, dice, ¿no? Era mejor para él morir. Y para alguien que cree en Dios, para un hijo de Dios, es mejor morir. Nosotros también estamos en un peregrinaje, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 21. Y con eso ya vamos finalizando. Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia y el anteúltimo capítulo. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Estamos en un peregrinaje nosotros también hacia la ciudad celestial, hacia la Jerusalén de arriba. Todos nosotros.
Vamos en ese peregrinaje hasta poder estar con Cristo cara a cara en aquel momento, para adorarlo para siempre. Pero mientras tanto, podemos tener estas 3 garantías que vimos en la palabra del Señor. Podemos confiar en Dios, que Dios es nuestra ayuda. Podemos confiar en que Dios es nuestro guardador y podemos confiar que el Señor nos guardará eternamente. Dios nos guardará eternamente, hermanos. Y sabiendo esto, y sin importar las situaciones que estamos pasando, confiemos plenamente en el Señor. Confiemos plenamente en Cristo. Cada uno de nosotros, independientemente de lo que pasemos, confiemos en el Señor. Él es tu guardador, Él es nuestro guardador. Y aún como iglesia, porque vemos que Dios podía guardar al peregrino de manera individual y podía guardar a la nación de Israel, nosotros podemos aplicarlo también, que Dios guardará a cada uno de nosotros y cuidará esta iglesia también, cuidará su iglesia. Y es lo que nos dice la palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor y podemos confiar en eso, hermanos. Que estemos confiando en el Señor, plenamente en el Señor. No en ninguna otra cosa. No confiemos en nada de lo creado. Confiemos plenamente en el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en Cristo? Ese es el desafío para todos nosotros. Que confiemos plenamente en el Señor, hermanos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Damos muchas gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Vemos que estos peregrinos, este peregrino del Salmo, él sabía que su ayuda venía de ti. Lo mismo para nosotros, Señor. Tú eres nuestra ayuda, Dios. Señor, también vemos que tú eres nuestro guardador. Y vemos también en la palabra que tú nos puedes guardar eternamente, Señor. Padre, por favor, te rogamos que tú nos ayudes a poner toda nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente y absolutamente en ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Por favor, Padre. Y también te rogamos, Señor, en esta tarde, si hay alguien que aún no ha confiado en Cristo como su Salvador. Señor, por favor, yo ruego que tú obres para que en su corazón pueda hallar el arrepentimiento, que pueda venir a Cristo y entregar ante ti, Señor, todo su pecado, confesarlo y apartarse para siempre, y que tú le des una nueva vida en Cristo, Señor. Por favor, rogamos también que si hay alguien que no conoce a Cristo aquí, que pueda ser salvo en esta noche, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.